Y entonces ahí sí, les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla organizada por la red de graduados de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy vamos a hablar un tema en particular. em, Esta charla se titula Oportunidades de emprendimiento tecnológico en la web 3.0. Quiero partir saludando a los 50 conectados que tenemos en este momento. Voy a leer muy rápido sus nombres, ¿sí? Cristina, Aarón, Bastián, Carolina, Claudio, Cintia, Elías, Felipe, Gerardo, Jaime, Jorge, José, Juan Antonio, Juan Pablo, Julio, Karen, Laura, Leandro, Luis, Mabel, Marcelo, me estoy saltando algunos, Mauricio, Marcos, Michael, Miguel, Nelson, Nicolás, Pablo, Pedro, Peter, Raúl, Robert, Roberto, Rodrigo, Víctor, Yasna, Jonathan. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Saludar también al equipo de la Escuela de Posgrado que nos acompaña siempre en estas instancias. Está conectado Sebastián Vera, ahí justo saludando. Hola Seba. Y Leonardo Varas también. Hola Leo, ¿cómo están? Muchas gracias. Ahí en el Tras Bambalinas siempre con el Zoom. Y sí, presentarles ahora a José Rosas, quien va a dictar esta charla. José es graduado de nuestro MBA y CEO, como pudieron ver en el video del inicio, de Blogs for Good. José va a estar contándonos sobre esta charla, como les decía, que se titula Oportunidades de Emprendimiento Tecnológico en la Web 3.0. Cualquier duda que tengan y si quieren interactuar con nosotros, los invito a hacerlos a través del chat. Las cámaras y micrófonos están desactivados por esta vez, pero por el chat nos vamos a poder comunicar. Eso, José, no te estamos viendo en este momento, no sé si puedes activar. Ahí sí estás. Y tienes el permiso para compartir, así es que cuando quieras comenzamos. Te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la universidad, a los asistentes. Por ahí vi un comentario de Yasna, muchos cariños para ti. Bueno, vamos a entrar en materia. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando, hace 2 o 3 años atrás, estuvimos hablando de criptomonedas, criptoassets, básicamente de la economía digital. Y veíamos cómo este incipiente movimiento, digamos, del blockchain corporativo estaba teniendo impacto en ciertas industrias. Hoy en día el tópico que vamos a tocar va a tener dos focos. El primero es básicamente dar una definición a este concepto súper complejo de definir que hoy en día es la web 3.0. Y por otro lado, vamos a intentar ver eh, en qué industrias habrían oportunidades de emprendimiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Si hay preguntas, probablemente quizás no las voy a ver de inmediato, pero sí al final de la charla eh, vamos a poderlas responder. Yo creo que va a haber tiempo para responderlas, así que todas las preguntas que tengan, vayan anotándolas en el chat y luego al final, cuando las podamos ver, las vamos a revisar. A ver, déjenme ver. Bien, sí, estoy viendo si funciona esto. Ya. Entonces, aquí viene el primer tema con respecto a la definición de qué es lo que es la web 3.0. Cuando nosotros hablamos de la web 3.0, el primer aspecto que tenemos que considerar es que existe una web 1 y una web 2 entonces. Y este es el primer concepto que tenemos que entender porque eh, no va a ser fácil entender la web 3.0 si es que no entendemos en que lo que conocemos como web o internet en realidad ha ido evolucionando y cambiando. Es muy curioso porque los cambios no han sido a nivel de infraestructura, sino que más bien han sido a nivel de servicio. Si hablamos de que en los 80 ya el Internet básico a nivel de cables y red ya existía, en los 90 es donde comienzan a aparecer los servicios y es lo que se conoce hoy en día, lo que denominamos como Web 1. ¿Y qué servicios? Son servicios que en el fondo digitalizan el consumo de información, pero no cambian
los flujos. Por ejemplo, teníamos los diarios y ahora tenemos diarios digitales. Teníamos una librería, ahora tenemos una librería digital. Básicamente es información que puedo ir a buscar, pero no tengo mayores interacciones. Y en ese ir a buscar información aparecen gigantes, aparece Google, Yahoo, entre otros. ¿Dónde cambia esto? Cambia alrededor del 2002 al 2004, donde hoy en día se considera que ya estamos en la web 2 en ese minuto, donde aparecen servicios de plataforma, donde en el fondo podemos interactuar. Ya no solamente voy a buscar información, sino que las plataformas comienzan a recolectar información que viene desde los usuarios. Y las plataformas que comienzan a aparecer y consolidarse son las redes sociales. Y con ellas un sinnúmero de servicios, pero lo más representativo serían las redes sociales y serían modelos de negocio nuevos que hoy en día generan economías participativas, desde 2004 en adelante, como Airbnb, como Uber y otros, que básicamente son servicios de plataforma. Lo que estamos viendo hoy, este concepto de la Web3, en el fondo hay servicios de plataforma que están evolucionando a tener una infraestructura diferente, y también hay modelos nuevos de negocio que la Web 3.0 introduce. Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, si queremos hacer como un pequeño resumen, ¿no? Entonces, en la Web 1 tenemos HTML, e-commerce básico, páginas web básicas, directorios. En la Web 2 tenemos las redes sociales. Un concepto que pasa también en la Web 2 es que, del punto de vista del movimiento de la Web 3.0 es súper importante, es que en la Web 1 era descentralizada. Yo me acuerdo haber subido un servidor de correo propio o haber creado una página web desde un computador personal. En la Web 2 comienza un proceso de centralización y acumulación de información. Empiezan a aparecer los data centers, empiezan a aparecer grandes empresas, grandes acumuladores de información que acumulan información y servicios. Entonces pasamos de ser descentralizados a ser hipercentralizados. Y en la Web 3 vemos cambios, por ejemplo, no en el modelo de negocio, pero sí en cómo se hace entrega de la información. Y ese concepto al final nos lleva a que en la Web 3 hay, dentro de esta bolsa que llamamos Web 3, hay negocios que se consideran Web 3 no porque sean nuevos negocios, sino porque simplemente están usando infraestructura diferente. Y otros negocios que no existían en la Web 2, como por ejemplo la digitalización de bienes y servicios. Aquí hay algunas marcas que creo que es importante ponerlas para poderlas reconocer y poder entender esto. Si están familiarizados con el mundo de los NFT, hoy en día probablemente este sitio web que se llama OpenSea, que es un marketplace de NFT, probablemente sea lo más representativo hoy en día de cuál es el impacto que puede tener la Web 3.0. También existen sistemas de storage alternativos, entre otros, pero yo creo que el mejor ejemplo para hoy probablemente sea OpenSea. Y ya vemos entonces que Instagram, Uber, Twitter, YouTube, Snapchat, todas estas plataformas que hoy en día usamos desde el punto de vista de la Web 3 están básicamente obsoletas, que son plataformas que van a seguir existiendo, tal como siguen existiendo servicios de la Web 1, pero en el fondo la siguiente revolución es cómo se transforman estos servicios en servicios que permitan que las personas tengan una mejor soberanía de los datos, que las decisiones ya no sean centralizadas o dependan de una compañía en particular, y que la economía sea más participativa. Es decir, este fenómeno que vivimos con el Uber o el Airbnb, en el fondo impacte a una gran cantidad de industrias, donde cada industria pueda evolucionar una economía participativa. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que considerar desde el punto de vista del emprendimiento?
el emprender en tecnología, específicamente en tecnologías disruptivas, presenta problemas que son basales. Dependiendo del mercado en que estemos, el poder predecir el éxito o el fracaso de un emprendimiento tecnológico es súper difícil y básicamente tiene un riesgo muy alto. ¿Cuáles son los aspectos con los cuales nos encontramos en la web 1 y en la web 2? La digitalización de los negocios convencionales llevó a que la forma en que los negocios digitales funcionen sea muy similar a cómo funcionan en el mundo real. Básicamente, en la toma de decisiones hoy en día, nosotros recolectamos información de la economía per se. Esa información llega a una autoridad central. Esa autoridad central genera políticas, regulaciones, y esas políticas y regulaciones impactan distintas industrias. La banca, los distintos tipos de mercado, entre otras. ¿Qué es lo que vimos nosotros en la web 2? Vimos que, por ejemplo, Uber, Airbnb y entre otros, en el fondo la disrupción pasó por el tema de innovar sin considerar la regulación. O sea, en vez de sacar los permisos, en el fondo generan una explosión tecnológica y en el fondo se consumen al mercado y después se regulan. ¿Qué estamos viendo en la web 3.0? Exactamente el mismo fenómeno, pero acelerado a un nivel que no hemos visto antes. Básicamente la regulación hoy en día es inexistente para los proyectos que tienen que ver con la web 3.0. Específicamente por los temas de gobierno. En la web 1, como podemos ver acá, hay alguien que provee información, por lo tanto el regular este proveedor de información es alguien visible, alguien que puedo encontrar, no al inicio de la web 1 porque era descentralizada, pero cuando empieza a consolidarse, básicamente el regulador puede aplicar la legislación a un ente conocido, generalmente una empresa o algo por el estilo. En el caso de la web 2, pasa exactamente lo mismo, porque si bien es cierto el usuario es capaz de generar información y las plataformas recolectan información, del punto de vista regulatorio, hoy en día todas las compañías grandes están obligadas a colaborar con el regulador. Entonces, si bien es cierto, algunas empresas parten sin tener consideración a la regulación, como cuando parte Uber, pero eventualmente se tienen que regular. ¿Qué pasa con la web 3.0? El gobierno de la web 3.0 está asociado a un concepto que se llama organizaciones autónomas, donde básicamente es un gobierno participativo, donde no hay una sola entidad en particular de que sea responsable por las decisiones que esta organización tome. Y eso genera un problema regulatorio tremendo. Uno de los conceptos claves a considerar y primero entender es cómo las organizaciones descentralizadas, siendo un concepto bastante simple, tiene un impacto sumamente profundo cuando hablamos desde la perspectiva regulatoria. Entonces, ¿qué son estas organizaciones descentralizadas? Se parecen mucho a las cooperativas. Se parecen mucho a este concepto de decir, mira, ¿sabes qué? Los accionistas de esta organización van a ser los cuales van a ser el gobierno corporativo y la gestión. Básicamente no vamos a necesitar un directorio y todo el management. No es necesario porque directamente los accionistas van a tomar las decisiones. Entonces, los estatutos de la organización son reemplazados por contratos inteligentes y los contratos inteligentes también realizan la ejecución, comillas, la gestión. En ese sentido funcionan bastante como las cooperativas, pero en una dinámica en que no hay representantes. En el fondo, todos los miembros de esta comunidad digital, por decirlo así, en el fondo tienen voz y voto y las decisiones las toma la comunidad. Por lo tanto, ¿a quién hago responsable? Son individuos u otras organizaciones miembros de esta organización. Este concepto es súper interesante porque
lo que estamos viendo en el mercado hoy con respecto al tema de la Web3 es muy similar a lo que pasó con las .com. En los 90 y en el 2000, cuando básicamente cualquier sitio web que estaba asociado a algún negocio, en el fondo, era revolucionario o era considerado como algo fantástico, esto es exactamente lo que está pasando con las DAO. Entonces, si en los 90, por ejemplo, hacer un directorio no sé, de propiedades, o básicamente hacer un directorio de empresas, o digitalizar, qué sé yo, los números de teléfono, todos estos negocios que al final no había innovación en el modelo de negocio, sino que básicamente lo único que hacían era digitalizar un servicio que ya existía. El mismo diario digital. Todos estos negocios fueron fantásticos, pero no cambiaron los modelos de negocio. Con las DAO está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día, probablemente la forma más fácil de emprender en una web 3.0 es generar una organización autónoma en algún negocio convencional. Y en el fondo, ¿qué significa? Significa que en vez de que el gobierno y las decisiones estén, la responsabilidad de las decisiones esté en un cuerpo ejecutivo, se genera un mecanismo mediante el cual la comunidad puede tomar las decisiones de forma autónoma. Eso hoy en día es probablemente la forma más sencilla. La tecnología pasa a ser básicamente secundaria. Hay DAOs que se puedan implementar en tecnología convencional, hay DAOs que se pueden implementar en blockchain privados, otros en blockchain públicos, pero este concepto de poder implementar una organización autónoma, básicamente hoy en casi cualquier industria, es innovador. Entonces es como, digamos, como el low hanging fruit en ese sentido. ¿Qué ejemplos hay hoy? Hay varios sitios web de NFTs que están vendiendo arte, por ejemplo, donde los dueños de esos marketplaces o de esas plataformas es una comunidad. Es una comunidad que desarrolla el software, es una comunidad que cobra un porcentaje de venta, por ejemplo, cuando se vende algún NFT o alguna pieza de arte, pero las ganancias se distribuyen entre los miembros y los miembros son los que toman las decisiones con respecto a cuáles son las nuevas capacidades a lanzar, cuáles son las nuevas funcionalidades a agregar. Este concepto de las DAOs es un concepto bastante simple, pero con un impacto muy profundo con respecto a poder conseguir financiamiento, en el caso que se quiera hacer una startup, por ejemplo. De hecho, yo diría que básicamente cualquier negocio hoy, uno lo podría transformar, o al menos en los temas de gobierno corporativo, en una DAO, y probablemente sería bastante más atractivo a los inversionistas que están buscando este tipo de proyectos. Entonces, si tienen algún proyecto, sería bueno que pensaran cómo este proyecto podría incorporar el concepto de organizaciones autónomas dentro. Otro concepto que es clave, que también no es tan fácil de abordar hoy en día, pero es súper clave en el tema de la web 3.0, tiene que ver con respecto al manejo de la entidad y al manejo de la información. Este es un cambio que hemos visto en los últimos años venir desde el tema del manejo de la información, de la privacidad de la información y el manejo de la información personal, y es en respuesta a la preocupación que existe del manejo de la información por parte de las redes sociales específicamente, y cómo esta información puede ser usada para distintos fines. Pero en la conceptualización de la web 3.0, en el diseño de un servicio, la consideración que hay que tener es que el usuario hoy en día es el que debe ser autónomo con respecto a la información que es relevante para él. Debe ser soberano con respecto a su manejo de identidad. Con respecto a qué tipo de data está siendo recolectada, con respecto a la data que puedo borrar
o a la data que puede acceder, ser transparente con respecto a qué información se está acumulando. Este es un concepto que no necesariamente necesita una tecnología específica para ser implementada, sino que más bien es un concepto con respecto a cómo el gobierno de la información personal hoy en día pasa desde estas organizaciones o estas empresas a manos del usuario, y cómo el usuario es independiente en poder manejar esta información, y en el fondo también persigue el hecho de que el usuario sea capaz de monetizar su información personal, en vez de simplemente compartirla de forma gratuita y hacer que las empresas que acumulan esta información la moneticen. Este es otro aspecto que está, pero bastante fuerte. Hay varias empresas hoy en día que son alternativas a YouTube, que en el fondo compensan al usuario por ver videos. Que están organizadas también de forma, en forma de DAO, pero en el fondo la información, mientras el usuario quiera compartirla, son compensados. Cuando no quieren compartirla, dejan de ser compensados. Hay todo un tema en el manejo de identidad y cómo la Web3 funciona. El otro aspecto crítico tiene que ver con el hecho de que mi identidad real no necesariamente está correlacionada con mi identidad digital. Ese es otro aspecto relevante. Hoy en día en la Web 2 perdimos eso. Las redes sociales hacen que mi identidad digital esté directamente asociada con quién soy en la vida real. La Web 3 trae este concepto de poder identificarte, pero mantener tu información crítica privada. Entonces, también en el diseño de soluciones, aquí hay muchísimo por hacer. Desde firmas digitales, donde la firma digital no tiene tu nombre, pero tiene tu sello. Y ese sello sí puede ser validado, pero no necesariamente tiene algún tipo de información personal, funciona como una llave pública. Y tener la identidad digital en realidad abre un sinnúmero de servicios, especialmente en las finanzas descentralizadas, en el ownership de assets físicos y digitales. Ahí hay un sinfín de cosas que están ocurriendo con respecto al tema del manejo de identidades. Entonces, ¿es la web 3.0 una cosa para computines? O sea, ¿quién puede emprender en la web 3.0 hoy? Sí, hay un componente tecnológico basal, porque existe una necesidad del crear tecnologías basales, pero al mismo tiempo, hoy en día ya existen ciertas tecnologías basales creadas que permiten la creación de servicios sobre estas tecnologías. Entonces, cuando vamos al tema de emprendimiento tecnológico, puede ser que quiero crear un servicio de infraestructura, puede ser que quiero crear una plataforma, puede ser que quiero crear una aplicación. Si hoy en día quiero crear una aplicación, tengo el marketplace de Apple y tengo el marketplace de Google. Tengo el Play Store y el Apple Store, y son los dos marketplaces los más masivos en el mundo. Si quiero crear una aplicación hoy que sea masiva, probablemente voy a invertir mi tiempo en crearla sobre esas plataformas, porque es lo que me permite acceder más usuarios, ¿no? Hoy en día se estima que los usuarios de la Web 3, de forma directa o indirecta, es alrededor de 250 millones de personas. Pero a finales del 2030 se espera que sean más de 1.000 millones de personas. O sea, es un mercado que está creciendo tremendamente. Por lo tanto, hay oportunidades en todos los niveles. Hay oportunidades al nivel de creación de infraestructura tecnológica, hay oportunidades en la creación de nuevas plataformas, y hay oportunidades en la creación de servicios y modelos de negocio que probablemente hoy día ni siquiera nos imaginamos. Naturalmente, tal como ocurrió en la Web 1, en este proceso lo primero que va a ocurrir es copiar los servicios que existen en la Web 2 y llevarlos a una infraestructura Web 3. Y esto tiene relación con dos aspectos. Tienen relación con el edge computing, o con el cómputo de borde, o la computación de borde, que básicamente nos dice que en vez de tener una infraestructura cloud gigante o data centers súper poderosos, en el fondo van a haber dispositivos con capacidad de cómputo que van a estar más cerca del usuario.
Esto también sigue otra tendencia que está relacionada con el IoT, sigue otra tendencia que está relacionada con el IoT, entre otros. ¿Cuál es el cambio que se ve en la Web3? Que estos dispositivos colaboran entre ellos y generan redes. Por lo tanto, yo puedo deployar servicios que están cerca del usuario con una velocidad mucho más fuerte. Imagínense, por ejemplo, que Netflix hoy día tiene una arquitectura Web 2 central y Netflix empieza a usar dispositivos en el borde, por lo tanto la velocidad, la calidad de su streaming se vuelve maravillosamente alta. Ese tipo de infraestructura hoy en día no existe, se está creando. Existen un sinnúmero de soluciones que están apuntando a resolver distintos problemas. Las criptomonedas, por ejemplo, en el aspecto financiero, soluciones de storage descentralizado, soluciones de streaming descentralizado. Hay una tendencia muy, muy fuerte con respecto a la infraestructura en cuanto al tema de lo que es Edge Computing. El segundo pilar, que tiene que ver con el manejo de la información. En ese aspecto, lo que estamos viendo en la industria es que el tema del manejo de la información está siendo llevado por la regulación. Es como bien curioso esto. La regulación se está volviendo bastante fuerte con respecto al manejo de información y el cambio de concepto del manejo de información personal hoy en día se está desarrollando en tecnología convencional. Entonces, es como que el concepto Web3 está, pero en infraestructura convencional. Y el otro aspecto tiene que ver con los temas de inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es tremendamente centralizada porque requiere alto poder de cómputo y hoy en día no existe una infraestructura descentralizada. Entonces, el tema de la implementación de la inteligencia artificial de forma distribuida y descentralizada está relacionada con que exista la infraestructura. Entonces, cuando vamos a ver los beneficios de la Web3, estamos hablando de que hay más privacidad de la información, hay más seguridad, estamos hablando de que se busca que haya interoperabilidad entre las distintas soluciones, cosa que hoy en día, por ejemplo, no veo todavía consolidado un protocolo de Web3, por ejemplo, no existe. Deben haber más de 6.000 proyectos hoy día relacionados al tema de Web3. No necesariamente ellos son compatibles unos con el otro, más allá de perseguir los mismos objetivos tecnológicamente, no necesariamente son interoperables. Por lo tanto, las soluciones de negocio o soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad son oportunidades de negocio súper interesantes porque se ve que en los próximos 10 años no va a haber consolidación de los actores. Por lo tanto, volviendo a lo que conversábamos antes, si yo quiero hacer una solución de manejo de identidades como un single sign-on que existía en la Web 2, pero para Web 3, que me permite interacción en múltiples plataformas, hay una oportunidad súper buena ahí. Entonces, ¿cómo se ve el panorama económico con esto? Entonces, durante la Web 1, como conversábamos antes, en los 90, hay una estimación que habla de que el valor económico que se creó es de alrededor de $1 trillón. Solo para darles una referencia, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de alrededor de 22 trillones. Entonces, durante la Web 1 tenemos alrededor de $1 trillón. Durante la Web 2 son casi 6 trillones de dólares el valor económico creado. Durante la Web 3 es probable que lleguemos alrededor de 11 o más. Entonces, cuando hablamos de estos tres pilares, inteligencia artificial o servicios creados con inteligencia artificial, arquitecturas descentralizadas y el procesamiento en el borde, que son las tres cosas como basales de infraestructura, cualquiera de
de cualquier iniciativa que vaya en en esos tres pilares, es algo que va a crecer porque este mercado está creciendo. Sabemos que está creciendo en usuarios, sabemos que está creciendo en valor, y es una oportunidad que probablemente no va a ocurrir en mucho tiempo. Es como que estuviéramos en los 90 de nuevo. Bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros podríamos revisar hoy en día para poder entender este concepto un poquito más? O sea, cómo nos familiarizamos con este concepto? Si bien es cierto, los temas de Web3 no son solamente criptomonedas. Como ya vimos, es un tema tecnológico, es una tendencia de industria, es un cambio de paradigma, donde las criptomonedas es algo específico del mercado financiero, donde la ideología de la Web3 se está aplicando. Sin embargo, si nosotros queremos entender o aprender cómo funciona, es un buen punto de partida. Es un muy buen punto de partida el hecho de poder revisar proyectos, por ejemplo, DAOs, que hay dos versiones de DAO, a todo esto, las DAOs del 2017-2018, que se conocen como las DAO 1.0, estas organizaciones autónomas que lanzaron criptomonedas, que al final muchas eran scam, y luego hoy día está el resurgimiento de las DAO, ya con un paradigma diferente, pero sí es recomendable entender el mundo de las criptomonedas, cómo se maneja, no la parte especulativa, la parte de gobierno específicamente. Yo les recomiendo revisar las DAO principalmente que tienen asociado criptoasset, ya sea para NFT, para criptomonedas. La forma en cómo están organizadas es una cosa que es necesaria entender. O sea, hay proyectos que logran organizar gente de múltiples países que jamás se ha visto, que vienen de niveles de educaciones distintos. Los logran organizar y tomar decisiones de una forma descentralizada. Cuando uno considera eso desde el punto de vista de negocio, o sea, el gobierno corporativo de una organización es súper complejo. Entonces, esos ejemplos son bastante buenos para ver qué reglas pusieron, cuáles son las premisas sobre las cuales están actuando, quién tiene voto, quién no tiene voto. Esas cosas son interesantes, esos proyectos se pueden rescatar porque probablemente esa misma gestión, ese mismo gobierno corporativo, utilizando organizaciones autónomas y descentralizadas, se puede extrapolar a otras industrias. Bueno, y aquí es donde comienza el asunto. Cualquier negocio que queramos partir o emprender, tenemos que considerar las regulaciones. Y en ese sentido, lo más probable es que dependiendo del tipo de emprendimiento, hay que considerar que el marco legal del emprendimiento per se, si es una startup o si es otro tipo de emprendimiento, hay que considerarlo bastante bien. De hecho, la falta de regulación es mucho peor que tener una regulación estricta, y eso es como algo que es como un tip para el tema del emprendimiento, porque mucha gente le gustan jurisdicciones, se van a países donde no hay regulación. Y a la larga, cuando no hay regulación, la regulación eventualmente va a llegar. El problema es que como la regulación cuando llegue probablemente va a afectar el negocio de forma muy, muy fuerte. En ese sentido, de repente es mejor ir a lugares que ya están altamente regulados. Y si logras que tu negocio funcione en países altamente regulados, probablemente vas a poder crecer más rápido en lugares no regulados. Y esto es como bien contraintuitivo. Entonces, en el fondo es, diseño un negocio o encuentro un emprendimiento o sigo una iniciativa de emprendimiento, una startup, y intento ver si funciona en un mercado regulado. Si logro que funcione ahí,
probablemente cuando expanda este negocio de forma global va a ser mucho más fácil porque voy a estar llegando a jurisdicciones que no tienen una regulación tan fuerte y que cuando ellos se regulen, lo más probable es que se regulen al mismo nivel que yo ya diseñé mi negocio inicialmente. Entonces ese es un aspecto a considerar que es bastante importante. Acá hay un cambio de mentalidad con respecto a qué tipo de servicios, como revisábamos, se pueden generar. Si es que nosotros estuviéramos hablando de un mercado consolidado, o sea, estamos hablando, no sé, de vender harina de trigo, por ejemplo, que dice, harina de trigo es un mercado que, no sé, oro, que se vende hace miles de años. Probablemente tengo que concentrarme mucho en agregar valor para no ser un commodity y en el fondo poder capturar más valor, tengo que o agregar valor o ir a la conveniencia, ¿cierto? Pero en este caso en particular, esta industria está tan incipiente que hoy en día hay mercado para vender la base, el muffin y el cupcake. O sea, hoy en día puedo comenzar a vender infraestructura, puedo generar un negocio de plataforma o puedo generar un negocio, un servicio o una aplicación en Web3 y las tres cosas se van a vender. Y en las tres cosas voy a capturar valor, porque es tan incipiente, hay tanto por hacer que efectivamente, de hecho sería contraproducente en algunos casos intentar hacer el cupcake, porque básicamente no tienes la base. O sea, hay aspectos de la Web3 que están tan incipientes que ni siquiera tienes la infraestructura, por lo tanto no puedes generar una aplicación, ni tampoco una plataforma sobre esa infraestructura. Entonces, eso es un tema interesante, porque en general, no sé, por las escuelas de negocio, por los MBA o en las escuelas de negocio en general, siempre nos concentramos bastante en el tema de agregar valor, en el tema de la conveniencia, porque en general estamos viendo mercados que están ya maduros, saturados. Eh, Se habla del concepto de océanos azules, en este caso, no sé si hay algún color que pueda describir esto, no sé. Esto ni siquiera es azul, o sea, es sumamente incipiente. Bueno, una de las cosas que me parece interesante de este libro que se llama Digital Vortex es del año 2019 y básicamente el autor comienza a describir ciertas industrias que van a ser afectadas por la digitalización y por el concepto de economía programable o como quieran llamarlo, ¿ya? Y identifica estas 5 industrias son las que están en el vortex, que están ahí en el medio que están afectadas directamente. Entonces tenemos la industria del entretenimiento, la tecnología en productos y servicios, retail, servicios financieros y las empresas de telecomunicación. Es sumamente interesante. La Web3 es un subconjunto del fenómeno de la digitalización. Probablemente es el que está más a la avanzada en la digitalización, es el más de nicho, es como la punta de lanza. Pero lo que vemos sigue relación con este análisis. El boom de los NFT está directamente relacionado con la industria del entretenimiento, la música, el arte, etc. Y luego vemos cómo la Web3 también impacta la industria de productos y servicios digitales con alternativas a Dropbox o alternativas de infraestructura y de servicios, alternativas a YouTube, alternativas de redes sociales descentralizadas. Y por supuesto, los servicios financieros, o sea, las finanzas descentralizadas hoy en día son el corazón de la Web3, el DeFi, por lo tanto, que está afectando a los servicios financieros. O sea, hoy en día tú puedes prestar dinero usando servicios DeFi, puedes pedir dinero, puedes poner tus assets en comillas, cuentas que te generan interés, etcétera, etcétera, etcétera. Está súper, súper avanzado y es un mundo sumamente dinámico.
pero hay dos industrias que este autor predice que van a sufrir una disrupción, que hoy en día no las vemos todavía participando del ecosistema de la web 3.0, y esas industrias son el retail y las empresas de telecomunicaciones. Así que ahí también hay una recomendación a poner atención ahí al retail más la web 3.0 y las empresas de telecomunicaciones más la web 3.0. ¿Qué pasa con ello? En el retail, por ejemplo, está el tema de micropago, está el fenómeno de compra hoy, paga mañana. Hay varias cosas con respecto a eso. Y en el tema de las empresas de telecomunicaciones, tal como la portabilidad generó un impacto, una reducción de costos tremenda, habría que ver también en los temas de la web 3.0 cómo esa industria se ve impactada. Pero en general, de la industria que yo conozca más, en realidad, al familiarizarme con estos conceptos, se puede hacer el ejercicio de ver cuál podría ser el impacto. Ya, estamos avanzando súper bien. Vamos a ver entonces aquí como un pequeño resumen para ya ir finalizando la charla y poder pasar a las preguntas. ¿Cuáles son los 5 pilares entonces que hoy en día yo podría desarrollar un negocio o desarrollar un emprendimiento? El primer pilar, que hoy en día está muy en boga, tiene que ver con las finanzas descentralizadas. Y en este tema de las finanzas descentralizadas, estamos viendo el clásico cambio de servicios web 2, por decirlo así, en infraestructura web 3. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades básicas desde el punto de vista financiero? Yo necesito guardar mi plata, ¿cierto? Y quiero que cuando guarde mi dinero me paguen interés, necesito poder pedir préstamos, necesito poder hacer transferencias en peer-to-peer, ¿cierto? De persona a persona, necesito pagar por servicios. Y son cosas que están resueltas hoy, que esto es como lo interesante de esto. Son cosas que están resueltas y bien resueltas en la tecnología web 2. No es que los métodos de pago sean ineficientes, las tarjetas de crédito funcionan, los métodos de pago funcionan. Pero el cambio que estamos viendo es que estos mismos servicios hoy en día se están brindando de una forma descentralizada. Entonces vemos, por ejemplo, cuentas de ahorro descentralizadas. Vemos, por ejemplo, descentralizadas y anónimas. Vemos servicios, por ejemplo, que se conocen como Centralized Finance, que brindan servicios descentralizados. Ahí están, por ejemplo, Nexo, que es una compañía que está brindando este tipo de servicios, es una billetera digital y está mezclando servicios convencionales con servicios descentralizados, con tremendos volúmenes de dinero. Y también tenemos el caso, por ejemplo, lo que pasó con esta plataforma, con Luna, con tokens estables que se fueron a default, y hay mucha dinámica en esto, pero en el fondo, ¿por qué es importante el tema de las finanzas descentralizadas? Es lo más avanzado que hay en Web3. Revisar proyectos te puede dar ideas respecto de qué es lo que puedes hacer en otras industrias respecto, como conversamos, a temas de gobierno, etc. Y lo otro es que existen ya plataformas que permiten deployar aplicaciones o servicios sin necesidad de estar programando tanto. O sea, hoy en día te puedes crear tu propio token, por ejemplo, sin necesidad de saber programar. Automatización en la creación de contratos inteligentes. O sea, si ya tienes una idea para el mundo financiero convencional, probablemente la vas a poder trasladar a las finanzas descentralizadas porque ese mercado está sumamente avanzado, es lo más avanzado que existe hoy. El segundo aspecto tiene que ver
con los bienes y servicios digitales. Y en este aspecto están los NFT, que en el fondo también son tokens, ¿no? Que ya sea que per se tienen un valor intrínseco o que representan algo físico que tiene valor y que se digitaliza con el fin de poder transarlo de una forma más eficiente. Y aquí es donde esto también es una locura. O sea, aquí es donde está hoy en día el concepto de los metaversos, donde hay proyectos que están, por ejemplo, no sé, pues, copiando la misma geografía de la Tierra y están vendiendo pedazos de tierra digital a gente que está vendiendo arte, música o videos o bienes digitales, digamos, de una forma tremendamente diferente. O sea, hasta antes de los NFT, la forma de monetizar el contenido digital era básicamente a través de la publicidad. O sea, lo que ofrecía la Web 2 era, tienes contenido digital, ¿sabes qué? En el mundo digital te lo van a copiar. Te lo van a copiar, las plataformas hoy en día te permiten copiarlo, así que como te lo van a copiar, la única forma de monetizar es que básicamente lo pones gratis o lo pones en una plataforma de consumo como Spotify y en el fondo ganas básicamente por una distribución basal o por publicidad, como en el caso de YouTube. O sea, la industria de la música pasó de ser una industria donde se podían vender objetos de forma directa y la digitalización básicamente dañó en los márgenes de ese negocio. Hoy en día con los NFT y la digitalización de distintos tipos de cosas, o sea, hay gente que está digitalizando poemas, pasos de baile, no sé, es como hay diferentes tipos de cosas que hoy en día se están digitalizando o que son bienes digitales, que se están pudiendo transar a un mayor valor. Y lo otro que está ocurriendo en el tema de los NFT es que se están formando nichos de interés. Y la digitalización lo que hace es acelerar los ciclos de esos nichos. O sea, algo que antes entre crecer, nacer y ¿cómo se llama? Y desaparecer hubiera tomado 20 años, hoy en día toma meses. Entonces aparecen tendencias donde aparece un hype tremendo por corto tiempo y luego se desaparece. El aspecto interesante para mí, cuando pensamos en aplicaciones B2B de la web 3.0, porque casi todas las cosas que hay en la web 3.0 hoy en día están pensadas en el consumidor, pero muy pocas están pensadas hoy en día las soluciones para empresas. Pero una de las cosas que me parecen más súper interesantes es el tema del gobierno corporativo a través de las organizaciones autónomas descentralizadas. Eso es un aspecto que es sumamente relevante, que probablemente sea una de las primeras cosas que una organización puede adoptar, ya sea como paralelo, es decir, tengo mis estatutos, funciono como organización convencional, pero en el fondo mi gestión la hago a través de una DAO y tener este tema de los dos mundos. Yo veo los temas del gobierno descentralizado como algo que puede ser que es más fácil que entre al mundo de las empresas, específicamente en el reemplazo del gobierno corporativo, y hay varias startups que están trabajando en eso. Y luego tenemos los otros aspectos que ya tienen que ver con infraestructura. Y ahí tenemos aspectos que es como les comentaba antes, que hoy en día, ¿quién va a imaginarse lanzar un servicio de storage y competir con Google o Amazon? Es imposible, están tan consolidados esos actores que hoy en día un nuevo proveedor cloud básicamente no existe hoy día espacio en el mercado para eso. Es como cuando veíamos el cupcake y la magdalena, o sea, nadie va a salir a vender magdalenas en el mundo convencional de la web 2, pero en la web 3 sí. La web 3 necesita esta infraestructura. Y hay proyectos hoy en día de cómputo, de storage, es como si hubiéramos vuelto al pasado, como si fuéramos al mundo del cloud de hace 20 años, cuando el cloud estaba recién comenzando.
Y ahí hay un montón de oportunidades. Pues. O sea, primero es la creación de los servicios, segundo, servicios de migración, servicios de seguridad, servicios de auditoría relacionados con esta infraestructura. Y el último aspecto, que también lo discutimos, tiene que ver con el tema del manejo de identidad. El manejo de identidad, la gestión de identidades es sumamente clave en cómo se manejan los aspectos de la Web3. Entonces, ¿qué industrias? Nosotros pensamos en que podrían haber océanos azules para el tema de la Web3. No son distintas de las industrias que ya están identificadas como industrias nuevas que en el fondo hay varios autores que ya han identificado estas industrias como las industrias que van a ser impactadas por la tecnología, siendo la Web3 un pilar, digamos, de la digitalización. En el fondo, las industrias que vemos, como ya las revisábamos un poco antes, está la industria financiera, el real estate o las propiedades, la industria de los seguros, los temas de tecnologías verdes y la trazabilidad de los resultados de tecnología verde, salud, retail, los temas de regulación. Ese aspecto también es sumamente interesante a medida que hay más contratos inteligentes, más organizaciones autónomas, aparece la necesidad de ver si estoy o no de acuerdo a la regulación, aspectos de auditoría interna, etc. Entonces ya para finalizar con la charla y luego poder pasar a las preguntas. En el diseño de una solución, cualquier solución, sea tecnológica o no sea tecnológica, en el fondo lo que en general uno debería buscar es el tema de tener un valor utilitario. Y yo creo que eso sí sigue siendo súper válido en los temas de las web 3.0. El desarrollar una solución sin que tenga utilidad, solo por, digamos, la choreza tecnológica, en el fondo no tiene cabida. Las soluciones que se están migrando desde la web 2 a la web 3 son soluciones que ya tienen alguna utilidad creada, que ya tienen un mercado creado, y esas son las primeras soluciones que se mueven a este nuevo paradigma. Así que esa es otra cosa a tener en mente cuando se está diseñando un emprendimiento como este. Bueno, eso sería, y podemos pasar a las preguntas. Gracias, José. ¿No alcanzaste a leer ninguna de las preguntas que están en el chat? Porque si no, te las puedo ir leyendo yo o vamos a ir pimponeando. No he leído ninguna. Ya, entonces. Dame un segundo. Robert nos decía, ¿cómo ves la tokenización de propiedades y darle uso en el mundo real de los NFT? Hay varios proyectos que están apuntando en el PropTech, básicamente que apuntan a solucionar diferentes aspectos del manejo de las propiedades. Están desde las hipotecas, por ejemplo. También hay proyectos que están intentando ver el tema de que una propiedad se pueda tokenizar y que el ownership, que los dueños en realidad sean una comunidad en específico. Y también hay otros proyectos que están viendo los temas de poder transar pequeños pedazos de una propiedad. Entonces hay como tres vertientes con respecto a eso. Ahora, los temas regulatorios son sumamente complejos dependiendo del país en el cual se está implementando, pero lo más parecido es como el reglamento de copropiedad de los edificios. Es como lo que más se parece a cómo es la implementación en los temas de Web3. El aspecto de tokenización
específicamente apunta a dos cosas. Apunta a que yo sea capaz de ser dueño de un pedazo de una propiedad y no de la propiedad entera, que es como parecido a los espacios comunes del reglamento de copropiedad. Y el segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que yo sea capaz de transar, de vender ese token, que hoy en día no está cubierto por la regulación. O sea, yo no puedo vender, digamos, un pedacito de un espacio común. Ahora sí, en Miami, que están avanzando bastante, hay, de lo que yo conozco, por lo menos 2 o 3 proyectos inmobiliarios que por lo menos el costo de construcción del proyecto se levantó utilizando tokens. Así que hay iniciativas que ya están avanzando en esa dirección. Listo, muchas gracias. Sigo con una pregunta de Rodrigo Correa. Dice, para aprovechar las oportunidades que se están presentando, ¿qué tipo de competencias recomiendas adquirir? ¿Programación? ¿Algún tipo de recomendación para no quedarse abajo? Yo creo que lo principal, o sea, es que depende de lo que uno quiera. O sea, en el fondo, si hablamos de a nivel profesional, hoy día las personas profesionales de tecnología que están especializados en la Web3 probablemente son de los más requeridos en el mercado. Por lo tanto, si lo que uno está buscando, si le gusta la tecnología, el hecho de tener skills de desarrollo aplicados a los temas Web3 es una apuesta segura porque es un mercado que está creciendo y va a seguir creciendo. Es como que si te comenzaras a especializar en el cloud hace 10, 15 años atrás. O sea, en el fondo es un mercado que se está desarrollando. Respecto a los temas de negocio, para poder desarrollar negocio en esta industria, no necesariamente hay que tener conocimientos técnicos, sino que más bien tener claridad con respecto a los conceptos. Tal como discutíamos en la charla, el proceso de migración de servicios desde la Web 2 a la Web 3 es un fenómeno que va a seguir ocurriendo y debería ocurrir con todos los tipos de servicios que existen. Entonces, más que nada, el entender los conceptos y familiarizarse con las industrias que ya están más maduras en ese sentido, como las de finanzas descentralizadas, probablemente sea un aspecto más, sea lo más relevante de adquirir en el corto plazo. Estaba en mute, disculpa. Hay un comentario de Dani que dice, yo he visto noticias de que han robado bitcoins, así que no sé qué tan seguro sea. Me gustaría entender eso también. Claro, o sea, los bitcoins es un tipo de criptomoneda. Hay más de 6.000 criptomonedas dando vuelta en el mundo. Y en el fondo es como la gente hoy en día también pierde plata en el banco. O sea, hay mucha gente que pincha en un link, por ejemplo, y le sacan la plata a su banco. En el tema de los Bitcoin, se manejan de una forma similar. Es una cuenta digital. Y si esa cuenta digital no es manejada de forma apropiada, el individuo la puede perder. Y lo segundo que pasa es que generalmente también hay organizaciones que funcionan igual que los bancos, hacen la custodia de los assets. Entonces, si es que las instituciones, en este caso los exchanges, por ejemplo, tienen problemas de seguridad, que han habido varios, en realidad todos los usuarios de esa plataforma pierden eh, todos sus assets, en otras palabras. Gracias. Sigo con una de Pablo Donders. Pablo dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede generar una infraestructura de interoperabilidad sin sacrificar la independencia, descentralización de las plataformas y servicios individuales? Sí, ahí hay dos aspectos que son bien interesantes, porque cada vez que hablamos de interoperabilidad, básicamente estamos agregando una capa sobre una infraestructura que ya es descentralizada, y dependiendo de cómo se implemente esa segunda capa, podríamos caer en el problema de la centralización. De hecho, esta es una problemática que se está dando bastante hoy con lo que se conocen soluciones de capa 2 en tecnología blockchain. Las soluciones de capa 1 en general son soluciones que son descentralizadas,
las soluciones de capa 2 que buscan incrementar, por ejemplo, la velocidad de transacciones u otros servicios, tienden a ser centralizadas y por eso en general funcionan más rápido. Entonces es una pregunta que está abierta. Hoy en día sí existen soluciones, por ejemplo, de capa 2 que son descentralizadas, pero en el fondo tienen un porcentaje de descentralización que es menor que las soluciones de capa 1. En los temas de interoperabilidad y de identidad pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando tú ves en Web 2, por ejemplo, soluciones de single sign-on o de login único, en general todas van a un punto central para hacer autenticación. Las únicas soluciones que hoy en día de identidad que son 100% descentralizadas es una tecnología que se conoce como HD Wallet, que usa criptografía, donde en el fondo yo no autentico a la persona en un servidor central, sino que básicamente valido la criptografía de la identidad y es un estándar. Entonces, la forma en cómo está adquiriéndose la interoperabilidad en ese sentido es que si los proyectos o no adoptan ese estándar. Entonces, o tienes dos caminos para ya finalizar la respuesta. Si quieres ser súper descentralizado, hay que empujar un estándar, y si no, hay que ir a una solución intermedia de plataforma. Listo, muchas gracias, José. Voy con una pregunta de Robert que sigue la misma línea. Dice, cuando hablaste de interoperabilidad, ¿cuál es tu opinión de los proyectos que operan en protocolo ICB y qué potencial le ves a Polkadot para la interconexión de las blockchain? Sí, o sea, es que hay varios proyectos. O sea, en el caso de Polkadot, Polkadot es, la fundación se llama Web3, o sea, es parte de su agenda. El tema de la implementación de soluciones Web3, lo mismo que Solana, en ese sentido que también, ¿cómo se llama?, tienen la implementación de proyectos Web3 como clave. El problema es que el ecosistema es muy nuevo como para saber qué tipo de soluciones se van a consolidar. En el caso de Polkadot, si bien es cierto, son pioneros hoy, la diversidad de proyectos que existe y que van a existir es tan grande que no necesariamente sean ellos los que se consolidan, pero sí, de momento son los más avanzados. Gracias. Ahora te voy a leer 3 preguntas, a ver si podemos englobar todo en una misma respuesta. Mauricio y Elías hacen sus preguntas. Nos dicen, en el sector público de Chile, ¿qué cambios podríamos ver con la Web 3.0? ¿Qué empresas en Chile están basadas en Web 3.0 y o tengan DAO? ¿Y cuál es el país más avanzado en empresas con Web 3.0 hoy en el mundo? A ver, existen varios proyectos en Chile relacionados al tema de finanzas descentralizadas y hay varios proyectos que incorporan de alguna manera conceptos de Web3 que no necesariamente están deployados en tecnología Web3 en este minuto. Ahora, con respecto a las DAO, en Chile hay proyectos de DAO relacionados al tema de la música y el arte, de lo que yo entiendo, pero por supuesto deben haber muchos más que no conozco en particular. Con respecto al tema de gobierno, hay varios aspectos que pueden aplicarse de la Web 3.0 en temas de gobierno, pero la participación ciudadana a través de organizaciones descentralizadas probablemente sea una iniciativa bastante buena, en el sentido de que ese tipo de iniciativas entregan trazabilidad por el tipo de tecnología en el que están deployadas. José Aníbal nos dice, ¿cómo el impacto de la Web 3 podría influenciar en la industria farmacéutica en Chile? Ese es un aspecto súper interesante. En la industria farmacéutica hay un tema que tiene que ver con el tema de las patentes relacionadas a los medicamentos y fabricación de medicamentos.
El mercado de patentes, ya sea en las farmacias o el mercado de patentes en general, a nivel mundial, es un mercado que probablemente va a sufrir una disrupción si es que se logran digitalizar las patentes. Y el traspaso de patentes entre personas e instituciones es algo que todavía no ocurre. Lo único que está ocurriendo hoy en día es un tema con los derechos de contenido digital, pero probablemente si es que si llegase a implementar el intercambio de patentes y la democratización del acceso al sistema de patentes, especialmente en temas de medicamentos, probablemente sería de un impacto no solamente en Chile, sino que a nivel global bastante fuerte. Siguiendo esa línea, pero cambiando de rubro, Cristina Escobar nos dice, estimado José, favor comentar en la industria automotriz las modificaciones que están realizando en la web 3.0. Aquí hay, es que aquí hay tres temas súper interesantes de ver. Bueno, la primera cosa tiene que ver con el tema de los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos tienen una necesidad de poder estar conectados a sensores y estar conectados a sistemas a una velocidad que hoy en día básicamente no existe. Estamos hablando de un tiempo de respuesta de 20 milisegundos. Entonces, la infraestructura, cuando estábamos conversando de que la web 3.0 va a deployar una infraestructura en el borde, para los vehículos autónomos hay un impacto tremendamente fuerte con respecto a poder usar esa infraestructura para los temas de navegación. Ahí hay un aspecto bastante, es medio futurista, pero es algo que está, donde se relaciona la industria automotriz con los temas de la web 3.0. Y el otro aspecto tiene que ver con básicamente con los temas de seguro, que esta es otra cosa que no, está tangencialmente relacionada, donde los temas de las aseguradoras en general, con respecto a los temas de trazabilidad específicamente, hay ciertos experimentos con respecto a no solamente la industria automotriz, sino que a nivel de personas, hogar, y entre ellos la industria automotriz, como los temas de trazabilidad en Web 3.0 pueden aportar al hecho de poder bajar las tasas y los precios por el hecho de tener información confiable. Bien, y ahora con esta pregunta vamos a cerrar. Robert Riquelme también nos dice, ¿hay alguna página web donde podamos ver algún listado de proyectos chilenos en Web 3.0 como KIDAO? Finalmente, ¿crees que la legalización de documentos notarías podría ser reemplazado por validación del blockchain? Sí, ese es un tema que está en el tema de la soberanía y la identidad y es parte de los pilares de la web 3.0. La digitalización de la identidad impacta desde el proceso de compra hasta la firma de documentos digitales, hasta la devolución de impuestos. Los temas de identidad digital, por ejemplo, que lo vivimos en Chile con el tema de la clave única, es un tema que genera beneficios tremendos con respecto al tema de trámite. Imaginemos la clave única expandida o en esteroides, digamos, de tal manera que puedas usarla para pago, que puedas usarla para firma de documentos, etcétera, y que puedas tener soberanía sobre esa identidad digital. En ese sentido, sí hay un potencial bastante fuerte. Con respecto a un directorio de proyectos Web3, de momento no existe una organización como una fundación o algo que esté relacionado a este tópico. De hecho, yo estoy participando de un grupo de empresarios y académicos que estamos intentando organizar efectivamente un grupo de Web3 para Chile en el cual se puedan concentrar las iniciativas. De momento no está estructurado, pero probablemente en los próximos meses vamos a poder organizar algo. Ahí Robert nos dice que si es así, que lo invitemos a participar. Claro. Bien. José, muchas gracias por tremenda charla que nos diste. Quiero agradecer a quienes se quedaron hasta el final. Decirles que esta charla está siendo grabada, va a quedar desde mañana en nuestro canal de YouTube, entonces pueden pedirla o entrar desde mañana para que la puedan compartir con quien pudiese estar interesado en estos temas. José, ¿quieres decirnos algo para cerrar?
No, muchas gracias a todos por el interés y cómo se llama y por poder compartir estos espacios. Es bueno poder discutir este tipo de cosas porque en el fondo Sí. la innovación viene de todos nosotros, entonces mientras más se reparte el conocimiento es mucho mejor para todos. Así que gracias a la universidad también, gracias a todos. Sí, nosotros estamos muy contentos de que nos puedas ayudar en esto. Entonces, vamos a cerrar ahora con unos videos. Les deseamos a todos muy buenas noches y quedamos en contacto. Chao, Chao. chao. Hola, soy Juan Pablo Torres, doctor en estrategia y director del Sunrise MBA. Cualquier profesional que realmente quiera cambiar el país en los próximos 30 años debería estar en algún programa de la Universidad de Chile, y en nuestro programa Sunrise MBA nosotros le daremos un impulso adicional a su carrera para que entienda decisiones complejas de directorios, gerencias. Adicionalmente, un titulado del Sunrise MBA es capaz de reconocer las diferencias culturales de cada país, porque nuestro formato innovador hace que impulse que nuestros estudiantes puedan viajar a Silicon Valley, a Roma, a Madrid, a Asia, y dentro de toda esta estructura combinar con los compañeros que vienen de todas partes de Latinoamérica. Nuestro programa es innovador porque tenemos un formato de clases híbridas y estar presencialmente en la sede de Las Condes o desde su casa en cualquier parte del mundo, en el formato pionero de 7 a 10 de la mañana.